Buenas tardes, alumnos. Vamos a seguir con la clase de tejido muscular. Vamos a tratar de hacer un pequeño resumen de lo que es el ciclo de contracción. Ya habíamos hablado de algunas consideraciones y divisiones de lo que es el tejido muscular, pero vamos a hablar sobre todo del ciclo de contracción del músculo estriado o del músculo esquelético, ¿no? Entonces, para eso primero y principal, tenemos que tener una idea de cómo está configurada estructuralmente la fibra muscular, ¿no? Entonces, nosotros sobre las fibras musculares o sobre las miofibrillas, vamos a ver en el músculo estriado una red que está compuesta por el retículo sarcoplásmico, ¿no? O sea que el retículo sarcoplásmico en este tipo de células está dispuesta a manera de esta red que nosotros podemos ver acá en el gráfico, ¿no? Eh, Acá. Esto representa lo que es el retículo sarcoplásmico, ¿no? Estas redes de retículo sarcoplásmico, como ustedes pueden ver acá, terminan en lo que serían sacos o cisternas, que se denominan así sacos o cisternas terminales del retículo sarcoplásmico, que tienen la característica de ser reservorios, por así decirlo, de calcio, como también de tener canales y compuertas para la liberación del mismo hacia el citoplasma de la célula. Otra característica importante es la presencia de estas invaginaciones del sarcolema de la membrana plasmática, que son denominados túbulos T, ¿no? La configuración, esos túbulos T van a ser importantes después en el proceso de contracción, sobre todo en la parte de inervación motora, en lo que se refiere a la despolarización. Entonces, cuando nosotros tenemos estos complejos compuestos por dos sacos terminales, interpuestos por un túbulo T, lo vamos a denominar triada. Bueno, pero esto para entender un poco la configuración. Haciendo un repaso, antes de entrar a lo que es el ciclo celular, nosotros habíamos puesto a la actina, la troponina, la tropiomiosina como filamentos finos y a la miosina como filamentos gruesos. Todas estas son las proteínas primarias del aparato contráctil. Acá tenemos la actina, representados por estos bolitas, por así decirlo, círculos verdes, con extremos polares positivos y negativos, y entrelazadas, por así decirlo, por moléculas, ya sean de troponina o tropomiosina. Habíamos descrito cuál era la configuración de la miosina 2 con esos extremos o cabezas de cadenas ligeras, que son sitios de fijación tanto para la actina como también sitios de fijación para el ATP, ¿no? Y en sí, molecular, desde un punto de vista molecular, por así decirlo, la composición del sarcolema, la composición del sarcómero, perdón, está dada por estos filamentos gruesos y los filamentos finos, ¿no? Que en la contracción no es más que el deslizamiento de las cabezas de la miosina sobre las moléculas de actina, ¿no? Obviamente coadyuvada por una serie de proteínas reguladoras como la miomicina, la proteína C, la tropomodulina y obviamente también otros filamentos como la tropomiosina y la troponina. Entonces, para entender lo que es el ciclo de la contracción, tenemos que saber que hay varias etapas. En sí son 5 etapas, ¿no? Las 5 etapas de la contracción van a ser subdivididas, van a ser clasificadas como una etapa de adhesión, separación, flexión, una de generación de fuerza y una de readhesión. Entonces, ¿qué pasa en la primera etapa? ¿No? La cabeza de miosina está anclada, está fija sobre un punto del filamento de actina, ¿no? O el filamento fino de actina. Entonces, la adhesión es la etapa inicial del ciclo de contracción y en ella la cabeza de la miosina está fuertemente unida a la molécula de actina del filamento fino. Al comienzo del ciclo de la contracción, la cabeza de miosina, al estar fuertemente unida a esta molécula de actina, no hay una liberación o no hay ATP. Esta disposición también se va a conocer como una configuración de rigidez, o sea, no hay una contracción del músculo. En la segunda etapa, o etapa también conocida como etapa de separación, esta etapa del ciclo, la cabeza de miosina se va a desacoplar, como ya pueden ver acá, del filamento fino.
de actina, ¿no? Esta etapa del ciclo de contracción se une al ATP, a la cabeza de miosina, e induce cambios en la conformación del sitio de la unión de la actina. Entonces, esto reduce la afinidad de la cabeza de miosina por la molécula de actina y determina que haya un desacople de este filamento, ¿no? Pero ya está, ya tenemos acá la presencia del ATP, ¿no? En la etapa de separación. En la etapa 3, que es también conocida como la flexión. La flexión es la tercera etapa de este ciclo, y en ella la cabeza de miosina, como pueden ver, como consecuencia de una hidrólisis del ATP, avanza a una distancia corta en relación al filamento fino de actina, ¿no? Este movimiento es iniciado por la escisión del ATP, o sea, por la pérdida de una molécula de ATP, se convierte de ATP en ADP o adenosindifosfato, ¿no? Recuerden que acá estaba unida, hay un desacople y hay un movimiento de esta cabeza, ¿no? Ese movimiento se dice que es aproximadamente en un diámetro de unos 5 nanomicrones. Entonces, la cuarta etapa, conocida también como la generación de fuerza, en ella la cabeza de miosina libera ya fosfato inorgánico y ocurre lo que se conoce como el golpe de fuerza, ¿no? ¿Cómo se explica esto? La cabeza de miosina se va a unir débilmente a su nuevo sitio de unión, en la molécula de actina contigua al filamento fino, lo que causa una liberación de fosfato inorgánico. Esta liberación tiene dos efectos. Primero, aumenta la afinidad de fijación entre la cabeza de miosina y su nuevo sitio de unión. Y segundo, la cabeza de miosina genera una fuerza conforme retorna a su posición no flexionada original, ¿no? En consecuencia, cuando la cabeza de miosina se endereza, impulsa el movimiento del filamento fino a lo largo del filamento grueso, ¿no? Esto se conoce como golpe de fuerza. Y la quinta es la etapa de readhesión, o sea, se vuelve a unir la cabeza de miosina a otro punto ya del filamento de actina o el filamento fino, ¿no? Entonces, la readhesión es la quinta y última etapa de este ciclo. En ella la cabeza de miosina se une con firmeza a una nueva molécula de actina, ¿no? A una nueva molécula de actina. Entonces, la cabeza de la miosina vuelve a estar unida con firmeza a una nueva molécula de actina del filamento fino, volviendo a lo que es la configuración de rigidez, y el ciclo después obviamente puede repetirse. Pero para esto, para que se dé este ciclo de contracción, tiene que haber una regulación de lo que es de la contracción. ¿Y quiénes van a intervenir en esta regulación? Interviene el calcio, el retículo sarcoplásmico, como hemos visto, y el sistema de túbulos transversos, ¿no? Todo esto para la despolarización de la membrana del túbulo T, que desencadena la liberación de calcio desde las cisternas para iniciar la contracción muscular, ¿no? Entonces, para eso tenemos que entender un poco lo que es la inervación motora, ¿no? La neurona, junto con las fibras musculares específicas que inerva, o sea, esa unión de esta neurona con estas fibras va a recibir el nombre de unidad motora, ¿no? Esto es un gráfico que nos dice cómo está compuesta la unidad, esta unidad motora, ¿no? Todo lo que vemos acá es ese sincicio multinucleado, no es más que el citoplasma de la célula, del fascículo o de la célula muscular. Entonces, esto es un axón. El axón está rodeado por citoplasma o por células de Schwann, que después cuando veamos la configuración del sistema nervioso, vamos a estudiar las células de Schwann y las células de sostén del sistema nervioso, pero están revestidas a la vez por una lámina externa, ¿no? Todo lo que es el componente
neural, por así decirlo, ¿no? Dentro de los axones vamos a encontrar lo que son las vesículas presinápticas, que después van a determinar la liberación de acetilcolina. Y acá en la célula muscular vamos a tener estos repliegues subneurales de la célula muscular, ¿no? Y las hendiduras sinápticas, obviamente, ¿no? Entonces, ¿qué pasa, digamos por así, a grosso modo, ¿no? Cuando hay un estímulo nervioso, estas vesículas presinápticas van a liberar un neurotransmisor conocido como acetilcolina. Estos repliegues subneurales de la célula muscular, como pueden ver acá, estos repliegues, tienen una serie de receptores para la acetilcolina. Esta acetilcolina se va a incorporar en el citoplasma de la célula muscular y va a producir la liberación de las bombas, ya sea de sodio y de potasio, para que se produzca la despolarización de la célula muscular y por ende la contracción, ¿no? Lo mismo, bueno, después esa acetilcolina va a ser degradada por algunas enzimas conocidas como acetilcolinesterasas, ¿no? Pero bueno, esto sobre todo para mostrarles cómo está formada la unidad motora. Para ser un poco más específicos, digamos, los acontecimientos que conducen a la contracción muscular están resumidas en estos pasos. Son en sí 9 pasos, ¿no? Como pueden ver en el 1, la contracción de la fibra muscular esquelética se inicia cuando un impulso nervioso que avanza a lo largo del axón de una neurona motora llega a la unión neuromuscular. El paso 1. En el paso 2, el impulso nervioso desencadena la liberación de acetilcolina hacia la hendidura sináptica, lo que habíamos mencionado, ¿no? Lo que causa una despolarización local del sarcolema. Entonces, en el paso 3, se abren los canales de sodio activados por voltaje y el sodio entra en la célula, ¿no? En el paso 4, la despolarización se generaliza por toda la membrana plasmática de la célula muscular y continúa a través de las membranas de los túbulos T, que son las invaginaciones del sarcolema que habíamos mencionado. Y en el paso 5, las proteínas sensoras de voltaje en la membrana plasmática de los tubos T cambian su configuración. Vamos al paso 6. A la altura de las triadas de la célula muscular, habíamos visto cómo están conformadas estas triadas, los túbulos T están en contacto estrecho con expansiones laterales del retículo sarcoplásmico, en donde los canales con puerta para la liberación de calcio son activados por los cambios de conformación de las proteínas sensoras de voltaje, ¿no? Ahí habíamos mencionado que las cisternas del sarcolema, del retículo sarcoplásmico, tienen, ¿no? Reservorios de calcio como las compuertas para que este calcio salga hacia el citoplasma, ¿no? En el paso 7, el calcio se libera con rapidez desde el retículo sarcoplásmico hacia el sarcoplasma o el citoplasma de esta célula, ¿no? En el paso 8, el calcio se fija a las porciones y a los complejos de troponina, y en el paso 9 se inicia el ciclo de la contracción de calcio, ¿no? Se inicia el ciclo de la contracción, mejor dicho, y el calcio es devuelto a las cisternas terminales por el retículo, a las cisternas terminales del retículo sarcoplásmico. Es así como nosotros podemos resumir, por así decirlo, la inervación motora, ¿no? Y los acontecimientos que conducen a la contracción. Pero tenemos que tener también en cuenta que existe una inervación sensitiva. Los músculos también tienen que transmitir cierta información, sobre todo sobre el grado de estiramiento del músculo, y para eso vamos a este tipo de transmisión de esta información se va a hacer a través de fibras nerviosas sensitivas. Y para eso entonces tenemos que tener en cuenta cómo está compuesto el uso neuromuscular, que es un receptor de estiramiento especializado que está ya ubicado en el músculo esquelético, ¿no? El uso neuromuscular es una unidad receptora especializada del músculo compuesta por dos tipos de fibras musculares modificadas, llamadas células fusales y terminaciones nerviosas. En sí no estamos hablando de células, estamos hablando de células musculares modificadas para ser sensitivas, para transmitir
sobre todo los impulsos o la información sobre el grado de estiramiento de los músculos y de las fibras musculares, ¿no? Eh, tenemos que tener en cuenta, ahora ya para estudiar un poco la configuración de lo que es el músculo cardíaco, ¿no? El músculo cardíaco va a poseer los mismos tipos de organización de los filamentos contráctiles de lo que es el músculo esquelético que acabamos de ver. En consecuencia, las células musculares cardíacas y las fibras que forman tienen estriaciones transversales que son evidentes en los cortes histológicos de rutina. Pero fíjense estas. Porque además de esas estriaciones transversales, acá donde están las flechitas, exhiben bandas cruzadas que son bien teñidas y que se pueden ver por técnicas de macrocilina, eosina y por microscopía óptica, que van a ser llamados como discos intercalares, que atraviesan la fibra, como ustedes pueden ver, en forma lineal y con frecuencia de un modo que se asemejan a peldaños de una escalera, ¿no? Los discos intercalares, ¿qué son? Son sitios de adhesión muy especializados entre células contiguas, ¿no? Esos tipos de adhesión ya les habíamos mencionado, como las fases adherentes, la mácula adherente y las uniones de hendiduras o nexos, ¿no? Entonces, esa es la configuración del músculo cardíaco. Histológicamente podemos ver que tiene solo un núcleo y que el núcleo es central, ¿no? Si vemos que esas son uniones, los discos intercalares, esto corresponde a una célula, otra célula, generalmente los núcleos están ubicados en el centro de la célula. Recuerden que en el músculo estriado son multinucleadas y generalmente son paralelas a la membrana plasmática, ¿no? Otro cambio, digamos, en la configuración del músculo cardíaco, también tenemos estas redes de retículos, del retículo sarcoplásmico, las cisternas terminales del retículo sarcoplásmico, los túbulos T son mucho más prominentes, pero en vez de una triada, obviamente forman una diada, ¿no? Y tienen prominentes mitocondrias, sobre todo por el gasto de energía que tienen, ¿no? ¿Por qué? Porque las células musculares cardíacas tienen que tener una contracción rítmica y tienen que tener una contracción espontánea. Esto lo vamos a estudiar mejor cuando ya estudiamos propiamente el corazón y sus sistemas de conducción, pero estamos hablando también de fibras musculares modificadas que están especializadas para hacer este tipo de contracción rítmica y espontánea, ¿no? Como son, por ejemplo, las fibras de Purkinje, así se conocen. ¿Bien? Y bueno, otra configuración es la del músculo liso, ¿no? En general, el músculo liso presenta la forma de haces o láminas fusiformes, alargadas, con finos extremos alzados, como pueden ver. Generalmente en las paredes de los órganos vamos a encontrar una capa interna y una capa externa, una dada más por un fascículo, por células fusocelulares y otras por esta configuración más cilíndrica, ¿no? O redondeada, como pueden decir, pero tiene también que ver mucho el efecto del corte con el que se hace la preparación, la preparación histológica, ¿no? En sí, la estructura del músculo liso, las células musculares lisas también poseen un aparato contráctil, ¿no? De filamentos finos gruesos y un citoesqueleto de filamentos intermedios que están compuestos por filamentos intermedios conocidos como desmina y bimentina, ¿no? Estas estructuras se hallan distribuidas por todo el sarcoplasma en una red de filamentos intermedios, ¿no? Ya sea la desmina o la pimentina. Pero también juega un papel importante en la contracción del músculo el calcio, pero no solo el calcio, sino todo un sistema que es denominado calcio-calmodulina, sinasa de las cadenas ligeras de miosina, así se conoce, que es una versión modificada del modelo del deslizamiento descrito anteriormente, ¿no? O el que acabamos de escribir, ¿no? Entonces, lo mismo que en el músculo estriado, la contracción es iniciada por un aumento en la concentración de calcio en el citosol o en el citoplasma, pero no ocurre a través de un complejo de troponina, tropomiosina del filamento fino, como habíamos visto, ¿no? En lugar de ello, el músculo liso, en el músculo liso hay un aumento de concentración de calcio
que va a estimular a unas a cadenas ligeras de miosina o sinasas de cadenas ligeras de miosina, ¿no? Para que fosforile una de las cadenas ligeras reguladoras de las moléculas de miosina. Entonces, el calcio se une a la calmodulina para formar un complejo de calcio y calmodulina que a su vez se une a este complejo de cadenas ligeras de sinasas para activar esta reacción de fosforilización de la cadena ligera y que va a ir regulando que va a ser una cadena que va a regular a la miosina, ¿no? Es todo otro un proceso modificado al que nosotros ya habíamos visto anteriormente, ¿no? Bueno, esto para terminar lo que es tejido muscular. Cualquier pregunta, por favor, a través de nuestro grupo de WhatsApp o simplemente en los comentarios del video para mis alumnos, cualquier pregunta que deseen hacerla. Y bueno, como actividad, si quieren en los comentarios, escríbame una correlación de lo que es la distrofia muscular. Esto para hacer un paralelismo entre lo que nosotros avanzamos, ¿no? Y algunas alteraciones patológicas, ¿no? Entonces, escríbame una correlación clínica de lo que es la distrofia muscular y las proteínas que intervienen en la misma, ¿no? Bueno, muchas gracias por su atención y hasta la próxima clase.